Paco, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, etcétera, y tan solo daros las gracias por seguir allí apoyando nuestro proyecto. Y para mí hoy es un gran día porque tengo el placer de entrevistar a Jacobo Martínez, uno de los directores de fotografía más importantes de España. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes y muchas gracias por invitarme y por esta introducción. Que lo que quería saber, desde tus principios, desde pequeño, ¿cuál fue la película que te marcó o qué director? Pues directores, cuando eres pequeño, bueno, yo por lo menos no me fijaba en los directores, la verdad. Me fijaba en que la historia me llegase o que hubiese una parte que me emocionase. Y yo creo que los primeros recuerdos que tengo yo son en el cine, creo que E.T., Spielberg o Los Goonies de Richard Donner. Quizá esas creo que son las dos primeras. Y luego ya un poco más mayor, una que sí que me impactó mucho fue El Club de los Poetas Muertos, de Peter Weir. Sí, y esa la vi, no sé, pues cuántos años podía tener, 10 años o así. Y recuerdo que fue la primera vez que fui al cine en la sesión de noche, bueno, ahora serían las 9 o así. Y fue como una experiencia muy enriquecedora porque comprendí que el cine, además de entretener, te explicaba algo de la vida y que podías aprender. No solo entretenía, ¿no? Y eso fue como que... Esa película tiene unos valores que muy pocas pelis tienen. Sí. Y lo tiene todo. Tiene una épica, tiene valores, tiene grandes actores. No sé, yo creo que es ya un poco como peli más adulta la que más me impresionó. Y estudiaste... Y luego podría seguir diciendo, pero vamos, estas son las... creo que las más importantes, o las que más recuerdo ahora mismo, con lo cual supongo que son las más importantes. Y después, ¿qué película o qué director, aparte, bueno, ya he repetido, aparte, ¿qué? ¿Estudiaste cine o aprendiste de forma autodidacta? Yo un poco las dos cosas. Estudié periodismo audiovisual y luego en donde realmente aprendí es trabajar. Y no tanto, o sea, aprendí trabajando porque tuve la suerte de trabajar con muy buenos profesionales, gente mayor que eran libros. O sea, no había mejor forma de aprender. Y a mí siempre me gustó mucho aprender de la gente mayor. Entonces yo recuerdo las comidas, los cortes de bocata. Yo siempre me pegaba al más mayor porque, aunque solo sea por anécdotas que te contaban de cuando iban a hacer los spaghetti western o cuando Conan o yo que sé, en las películas, pues ahí aprendían mucho. Y luego en el día a día, yo la verdad tuve la suerte, mi primer jefe de eléctricos fue, o uno de los primeros, pero de los que más me ayudó y me enseñó fue Enrique Bello, que se ha jubilado hace ya unos cuantos años, que ese hombre ha hecho de todo en la industria del cine. Luego he tenido la suerte de poder trabajar con Ricardo Rodríguez, que es de estirpe de jefes de eléctricos. Su padre ha sido uno de los mejores jefes eléctricos españoles de todos los tiempos, Miguel Ángel Rodríguez. He tenido la suerte de trabajar con maquinistas buenísimos, Freddy, que también es otra institución en este país, Edmundo Crane, que en paz descanse, que también, solo estar al lado de esta gente en el set aprendías. Entonces, claro, esto es una suerte y ahí es donde realmente aprendes este oficio, que es un oficio que hay que ser artesano y hay que saber estar y relacionarse con los departamentos, todas estas cosas que no te enseñan en ningún sitio. Creo que yo los aprendí de ellos. Espero que bien. Digamos y siempre he tenido esa relación. O sea, casi todos los compañeros con los que he trabajado, jefes de eléctrico, maquinistas, Anselmo Villalba, otro maquinista que también ya está jubilado, pero que me han enseñado todo. O sea, desde un maquinista te enseña de lo que es una grúa, pero te enseña de lo que es este oficio. Y entonces
he tenido esa suerte y creo que me he aprovechado de ella, la verdad. Digamos que donde se aprende realmente es en rodaje. Absolutamente. La teoría está muy bien y es importante, pero luego la práctica lo es todo porque las circunstancias son volátiles. Entonces tienes que aprender a fluir con las cosas que te van sucediendo y luego también gente que tiene tantísima experiencia, que ha pasado por tantas situaciones, que ha trabajado con tantísima gente, pues claro, te nutre mucho. Yo tuve la suerte y la desgracia de trabajar casi desde el principio como director de fotografía. Trabajé muy poco en puestos intermedios, cosa que por un lado está bien, pero por el otro te quedas sin referentes o gente de la que aprender, digamos. Entonces yo tuve que, mis referentes y gente de la que aprender, hay otros directores de fotografía que han tenido otros directores de fotografía de los que han aprendido, o yo, en realidad, de quien aprendí es de los trabajadores, maquinistas, eléctricos, jefes de eléctricos, grupistas, o sea, esa es la gente con la que yo aprendí este oficio. Okay. Pero, ¿cómo hace cuando vas a un rodaje, te enfrentas cada jornada a cumplir parte del día, la orden del día, cumplir todos los planos, etcétera? ¿Te los planificas antes o pasa algunas veces de que cuando estás rodando surja algún problema y en ese día tiene que sacar la jornada como sea? Claro. Bueno, obviamente se planifica todo y esto es un trabajo que necesita mucha planificación, mucha preparación, porque somos muchos. Un equipo de rodaje que puede ser 100 personas, 120, depende del tamaño del proyecto, puede ser incluso más. Entonces esto tiene que ser como un mecano, esto tiene que fluir y estar bien engranado y con aceite bien lubricado y que fluya. Porque da igual el tamaño del proyecto, o por lo menos los que he hecho yo nunca he tenido el tiempo suficiente para lo que necesitas hacer, es decir, siempre vas con el agua al cuello. Y además de eso, siempre surgen imprevistos, bien sean meteorológicos, de problemas con un actor, problemas con, yo qué sé, una localización, o lo que tienes preparado no funciona, con lo cual la capacidad de improvisar o de adaptarte, mejor dicho, a las circunstancias es una herramienta básica. Ojalá, bueno, o no lo sé, porque a veces de los errores salen cosas maravillosas, ¿no? Y de las cosas que no esperas. Pero sí, esto cada día pasa. Por lo menos a mí, en mi experiencia, es casi lo más habitual. Lo más raro es cuando tienes algo planificado y sale todo tal cual lo tienes pensado. Siempre pasa algo. Y eso también es algo que es excitante, ¿no? Y que es entretenido y que es estimulante. Aunque los tiempos, tanto en rodaje, en una serie o una película, son totalmente diferentes. Yo creo que en serie baja más a presión. Sí, va más a presión. Últimamente la verdad es que se ha compensado un poco y las películas han bajado un poco el tiempo y las series han subido. Sigue habiendo más tiempo para una película que para una serie. Pero bueno, está más compensado. ¿Qué pasa? El problema de las series es el tiempo de preparación, que tienes menos en proporción. Y eso, claro, al final, la película, no voy a decir que es más sencilla, pero lo tienes todo planificado, o mejor planificado, o más atado. Las series muchas veces, pues las cosas van surgiendo. Empiezas una serie, a veces incluso sin todos los guiones, con lo cual no sabes ni lo que va a pasar. Eso implica a las localizaciones, a tu estructura de cómo contar la historia, tiras por un lado y al final el guión gira y dices, me cago, que ahora a ver cómo salgo de esta. Entonces, en ese sentido, las series siento que son más complejas y que tienes que tener más cintura que en una película. ¿Sí? Claro, pero normalmente cuando tú tienes un dossier de serie, digamos que lo que tú tienes es el primer episodio y la Biblia. Entonces, digamos, por saber una duda, digamos que tú tienes el dossier con la Biblia y el primer piloto, y cuando una televisión te da el visto bueno, ¿cuánto margen te da de empezar a rodar? Porque digamos que los episodios, si son 8 o 9, no están escritos y ya parece que va a presión desde la escritura.
Depende del proyecto. Depende del proyecto. Ahora mismo, en general, mis últimas experiencias es que si estás haciendo, ponle 6 capítulos en una miniserie, cuando empiezas a rodar, al menos tienes 4. En algunos casos tienes todos. Yo he tenido, no muchos, pero por ejemplo, Fariña estaban todos cuando empezamos a rodar, Refugiados estaban todos cuando empezamos a rodar. Esto facilita mucho las cosas para todos, para el equipo de producción, para poder presupuestar, para el equipo de dirección, para poder organizarlos. Sí, pero en Fariña me está diciendo que ya están escritos todos los episodios antes de empezar. Sí, eso sería para mí lo ideal. ¿Qué pasa? Que muchas veces los productores o algunos guionistas no les gusta empezar con todo escrito porque prefieren ver cómo arranca la serie, ver el primer episodio o parte del primer episodio, cómo eso se traduce en imagen y cómo eso se traduce en la narración, y a partir de ahí como que reescribir. En una peli a ti te dan el guión y eso lo vas a rodar. En la serie, como es más larga, a veces utilizan esa herramienta. Es cierto que a muchos equipos les complica enormemente el trabajo. Le complica pero porque hay gente que le gusta ese sistema. Pero digamos que es que estamos empezando a rodar y el segundo episodio están escribiendo, no sé, para mí, de mi punto de vista, yo me dedico a la producción, lo veo un poco caótico. Sí, es caótico, sí, pero al final cada uno tiene su sistema y hay gente que está muy convencida de que eso es caótico, pero que ese caos le funciona en términos generales, porque al final consiguen tener un producto más inmediato, en el sentido de que es más reactivo con lo que están viendo, ¿no? Que no es una cosa... Me imagino cuál es la persona que le gusta hacer eso. El showrunner. Pues normalmente, claro. Y, eso suele ser a los que prefieren hacer eso. Sí. Claro, pero digamos después, lo que yo veo también es que mi forma de pensar, cuando tú escribes un guión de peli, cuando tú escribes un guión de peli, tú primero la idea desarrolla, tiene una estructura, y después escribes la primer guión, el segundo, y ya es lo más complicado, que es pulir. Y yo pienso que en la serie, cuanto más tiempo deje tenemos la estructura, tenemos el primer guión, la primera versión, la segunda, la tercera, y ahora empezamos a pulir, y veo que el que salga un buen guión es echarle tiempo en reescritura, en pulir. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Fran? Sí. Yo siento que la diferencia entre una película y una serie, claro, depende de qué serie. No es lo mismo The Night Of que otra serie, quiero decir. Las películas en general suelen tener 1, 2, 3 tramas. Las series, hay algunas que tienen 8 tramas, 9 tramas, 10 tramas. Entonces los showrunners o los guionistas intentan ver cómo eso fluye, sí, tanto por el guión como porque ese actor me está está dando algo muy interesante, porque ha hecho un personaje muy... Entonces lo voy a aprovechar, intentan aprovechar eso. Es muy difícil, yo no me atrevo a decir cuál es el camino bueno o no. Yo creo que sí, a mí me vale todo siempre y cuando sea para mejorar el producto. O sea, a veces si es un caos y es para que esto mejore, pues mira, pues bienvenido sea. No me gusta cuando eso es una estructura fija y es un sistema. El caos es el sistema. Entonces, bueno, creo que el caos, hay que controlar el caos, ¿no? Y buscar elementos. Pero, claro, eso siento que depende mucho del proyecto. O sea, no me atrevo a hablar de series o películas. Sí, de películas, porque las películas suelen ser más como sencillas en este sentido, ¿no? De que son 2 tramas, ya 4 tramas es una cosa. En cambio, las series hay algunas que son una locura de tramas.
Y otras no, otras son multitrama o tienen 2 tramas, pero, o se centran más en un personaje. Entonces creo que sí, vale, que la estructura y todo lo demás, pero yo veo que cuando estamos trabajando, sí o no, si ese rodaje es un caos y estamos todos los días echando 14, 15 horas, siempre hay problemas, etcétera, no sé qué, yo soy de producción y algunas veces digo, hostia, vamos a planificarlo bien, vamos a trabajar bien, porque cuando es un caos, muchas veces está a presión, etcétera, y algunas veces esto es un trabajo. En plan de que lo más importante es mi vida y no puedo hacer que esto sea un caos, etcétera, y que me vuelva loca y que todo el mundo esté totalmente loco. Es decir, vamos a organizarlo bien y vamos a hacerlo, porque lo más importante que hay, aparte de eso, es nuestra vida. eso sin ninguna duda. Eso te lo digo porque yo estoy en rodajes donde era tan caótico que yo dije tío, me estoy volviendo loco. Esto es un caos, pero que cada día me estaban cambiando. Y dije digo yo, o cojo una persona, cualquier persona, y nos cogemos, nos plantamos todos y en plan a decir, tío, no, se acabó, hasta aquí. Y estos son 12 o 3 cosas, son 12 o 13 horas, pero lo que no puedo estar todos los días echando 14, 15 o 16 horas y cada día esto sea un descontrol. Sí, no. Sí, yo no me refiero tanto al caos en ese sentido. Yo, la verdad, en ese sentido no he tenido malas experiencias bueno, algún día siempre se complica y tal. Pero yo cuando me refería a caos, me refiero a caos de que no sabes muy bien por dónde conduce la Vale. historia o de repente vienen sorpresas o más a esa parte, ¿no? No, el otro caos, bueno, no digo que alguna vez no haya pasado, pero yo en mi experiencia no lo he sufrido mucho. Creo que también, bueno, depende mucho de la gente con la que trabajes y al final creo que un buen profesional tiene que hacer que no pase eso. Es decir, saber manejar esos momentos y cuando te juntas con buenos profesionales, hombre, puede pasar. A mí no me ha pasado, con lo cual creo que no siento que sea porque haya tenido mucha suerte, sino porque he sabido o hemos sabido o he tenido la suerte en ese sentido, a lo mejor sí, de trabajar con gente que tiene la capacidad de, cuando vienen problemas, cuando vienen cosas mal dadas, tomárnoslo con filosofía y saber encauzar y no echarnos la manta a la cabeza y ponernos a correr de un lado para el otro como locos, sino que tener mano izquierda, decir, se ha caído esto, esta localización no funciona, va este problema, no pasa nada, lo arreglamos por ahí. Bueno, Que esto es lo que había pedido, pero que se le ha olvidado, o ha habido un problema de producción, o yo qué sé, pues no pasa nada, vamos por el otro lado. Entonces, cuando pasa eso, el caos en rodaje no, hombre, te puede pasar un día, pero no es la dinámica habitual, la verdad. vale. Cosa que es básica porque si no, no estaría aquí, me dedicaría a otra cosa, seguro. Y para ti, ¿qué es el lenguaje cinematográfico? Tanto Pues, como director de foto y director. Sí, pues yo creo que al final es como traducir las emociones, a planos, a movimientos, a ópticas, a colores, o sea, es traducir la emoción, la intención del guión, la intención de la secuencia. El lenguaje es como traducir eso a muchas cosas, a tipos de planos, al uso de la óptica, al uso de los movimientos de cámara, la colorimetría, a todo, pero es como ir creando un lenguaje a base de todas estas cosas. Y para ti, ¿cuál es tu referente dentro del lenguaje cinematográfico? Yo creo que soy un poco ecléctico, ¿no? Es que no tengo un solo referente, me gusta todo. Yo creo que cada historia, no es que solo haya una forma de contarla, ¿no? Pero de hecho se podría contar la misma historia de muchas formas. Pero tienes que buscar una que creas que se adapta bien a ti y a la historia e intentar tirar por ahí. Y a veces hay historias que te piden una cosa a ti, no significa que sea el único camino, pero que te piden una cosa más clásica
y otras veces te pide algo como más, más contemporáneo, más ágil, más... no lo sé. No creo que haya una sola, y yo, desde luego, mi objetivo sería no tener un solo referente, sino tener muchos y ser lo más abierto posible y lo más adaptativo a lo que me transmita o nos transmita el guión. Sí, Jacobo, yo creo que tiene que ver también con el tipo de proyecto. Sí, exacto. Al final tú, cuando lees un guión, hablas con el productor, con el showrunner, con el director, con el director artístico, eso pues se va traduciendo y bueno, vas uniendo, atando cabos, tirando por aquí, ves que funciona, o por aquí ves que funciona menos, y a partir de ahí pues te creas como tu propia historia, tus propios referentes, que son un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esto. Vas como diciendo, amalgamando ahí muchas cosas y se va creando como un nuevo ecosistema, digamos, ¿no? Que es el propio de esa película, de esa serie o de lo que estés haciendo. Y como director de foto, yo creo que es importante saber la jerarquía del departamento. Sí, sí, yo creo que es importante, es más, es una cuestión de practicidad, la jerarquía. Para optimizar tiempo, recursos, yo creo que sí, en ese sentido es importante. Yo no, soy jerárquico, creo que es bueno ser jerárquico, porque si no, digamos que como que se desvían mucho las energías. Entonces creo que está bien jerarquizar las cosas para que el camino sea limpio y claro, ¿no? Entonces, como en realidad al final siempre tenemos poco tiempo, vamos rápido, hay muchas decisiones que tomar, somos muchos, si no sería un caos el rodaje. Entonces yo creo que la jerarquía, cuanto más clara esté, en el buen sentido de la palabra jerarquía, no digo esto que Sí, sea que cada persona sepa en ese momento qué es lo que tiene que hacer. Exacto. Yo creo que eso es básico para que esto se pueda llevar a cabo. Y creo que en ese sentido nuestro trabajo ha sido un buen ejemplo de lo que es la jerarquía sin la parte mala de la jerarquía, ¿no? O sea, en lo positivo, de ser jerárquico en la parte positiva, de organización, de estructuración. ¿Y quién es tu hombre de confianza como director de foto? Pues yo diría que desde luego el jefe de eléctricos o gaffer es una figura importantísima, pero también lo es de igual manera el ayudante de cámara o el jefe de maquinistas. Yo creo que quizá, bueno, son como los tres palos o las tres patas sobre las que se soporta la fotografía, ¿no? Y creo que los tres a igual medida, no sé, no sabría decir quién más. Desde luego creo que los tres por igual. Los tres por igual. ¿Y qué importancia tiene para ti tener un buen gaffer? Porque el gaffer, digamos, es el que hace el esquema de luces, donde hace la planta, sí, el esquema de luces, de foco. Sí, bueno, ahí cada director de fotografía tiene su forma de trabajo, y pues hay gente que le da más importancia a la figura de gaffer o no, igual que hay gente que le da más importancia a la figura de DIT o no hoy en día. Para mí el gaffer es muy importante, igual que lo es, como te digo, el K-grip o el primer ayudante de cámara, porque a mí me gusta delegar mucho. O sea, sí que me gusta al principio, creo que es importante para el buen funcionamiento y para que todos sepamos hablar mucho, tener las cosas claras, en las localizaciones claramente explicar cuál es la intención de esa secuencia o de ese momento, y pues bueno, más o menos lo que se quiere montar, pero luego creo que yo no soy de los que entra a decir un 25 de difusión, no, pongo un 50 y un bastidor aleja. En ese sentido confío plenamente en el jefe eléctrico o gaffer, y
le cuento más o menos la idea y por dónde deberíamos atacar y qué tipo de luz deberíamos atacar, porque la cámara va de aquí o la secuencia va en este sentido o lo que sea, y luego libertad para que puedan trabajar y organizar. Porque también, yo creo que esto es por mera practicidad. Si tú le estás todo el día cambiando las cosas, no, ahora ponme esto, o sea, es muy difícil que él se pueda autoorganizar y tener un equipo funcionando si tú estás ahí por el medio dando. Entonces creo que para el buen funcionamiento del equipo, o por lo menos a mí me ha ido bien así y me gusta, es darle la autonomía para que él pueda ir adelantando, trabajando, preparando y que sea fluida la comunicación y la relación. Y yo imagino que cada vez que va a tirar un plano ya sabe el tipo de objetivo que quiere. Sí, más o menos. Usualmente al principio se establece como al principio del proyecto, de la serie, de la película, se establece más o menos como un código, ¿no? del lenguaje este que hablábamos. Pero luego, bueno, hay que estar, yo por lo menos, hay que estar abierto a que a veces las cosas no funcionan y a veces tienes una idea, pero aparece un actor con unas características físicas determinadas o la localización X y tienes que variarlo. Y lo que hablábamos antes, pues adaptarte un poco a las circunstancias que se te vayan planteando. Sí, obviamente, sin perder ese concepto del lenguaje que estamos hablando, intentando preservarlo lo máximo posible y siendo fiel a él, pero con la libertad para poder solucionar un problema o no problema, una circunstancia que se te plantea en el set. ¿Y utiliza cualquier tipo de metodología a la hora de iluminar? Pues, como te decía antes, soy bastante adaptativo. Depende mucho de la localización, de la secuencia. En general, no me gusta. Me gustan los montajes sencillos, ágiles y no me gusta hacer grandes montajes ni ser muy invasivo en el set. Es decir, colocar muchas cosas barricudas por el techo. Me gustan las cosas sencillas y ágiles de mover y que no sean muy invasivas. Si puedo trabajar sin luz, prefiero trabajar sin luz. O sea, de hecho, para mí lo ideal sería no iluminar, ¿no? Digamos, o sea, solo en cosas concretas y tal, pero que al final, bueno, por las circunstancias, tienes que poner luces, pero entonces siempre intentando ser lo menos invasivo posible a la secuencia y a los actores y manteniendo y preservando el espíritu de la localización. O sea, digo esto porque creo que la localización tiene que tener un espíritu, o sea, a mí no me gusta imponerme, o sea, que si la localización o esto sería lo ideal, está bien escogida, pues no deberías tú tener que crear. Sí, obviamente hay que hacer cosas, pero no luchar en contra de la localización, que a veces te pasa, porque la localización no es la que debería ser o no está a la hora que debería estar, entonces sí que tienes que tú como imponerte a la localización, pero lo ideal no es eso, lo ideal es que puedas escoger la localización que le va a la secuencia y a rodarlo cuando tiene que ser, no tú tener que imponerte a la localización. ¿Y para ti qué importancia tiene la temperatura de luz y un fotómetro? Pues son herramientas. Mi padre era chapista y usaba el martillo, el soldador, las tenazas. Estos son dos herramientas más, igual que hay otras muchas, y creo que hay que utilizarlas y aprovecharlas, y a veces te resuelven cosas
la temperatura de color y Claro, pero y usar... claro, es que era como, ahora no me acuerdo cómo era, pero era, según una temperatura, era como luz artificial y la temperatura de luz natural tenía otra temperatura. Sí, claro, bueno, esto es parte de los elementos que tú tienes. Tú quieres usar fuentes prácticas de luz que te van a dar temperaturas más cálidas o quieres generar una sensación, una atmósfera de como luz de luz día, tendrá que ser de temperatura más fría o generar más contraste y las fuerzas para que creen como más separación entre fondos. O sea, en realidad tienen muchas herramientas, pero que como esa hay otras muchas, estas son dos importantes, la temperatura y el diafragma, ¿no? Al final, usar un diafragma u otro también es parte del lenguaje, es decir, Alcaine ahora, por ejemplo, en estos últimos proyectos que está haciendo Almodóvar, está usando diafragmas muy altos, un 16, de por sí eso ya está creando un lenguaje interesante. Bueno, no sé si interesante, que esto ya es opinable por cada espectador, ¿no? Pero ya está generando un lenguaje. Ahora mismo, en los últimos años, todos estamos muy acostumbrados a cine y a la televisión, a trabajar con y creo que de forma atrevida e interesante, bueno, esto ya se ha hecho antes, pero que ahora esto al final va por modas, ¿no? Y hay un momento que la moda es apertura máxima y todo es enfocado y parece un cuadro abstracto, o sea, solo ves el perfil del personaje y todo lo demás es difuso y bueno, como decíamos antes, eso, por lo menos mi opinión es que no tiene que ser una norma, o sea, es decir, porque tenemos que trabajar así, pues a veces tener mucha profundidad y que los fondos estén a foco es súper interesante, porque es muy pictórico y es que tú tengas una interacción con el segundo término, tanto en cuanto a que puedan ser elementos fijos como una casa o un árbol o un figurante que está aportando algo y que está contribuyendo a la historia, pues es también muy interesante. Entonces, que son herramientas como el Zoom, que durante una época fue como muy denostado, ¿no? No se puede usar el Zoom porque era como hortera. Ahora, hace ya unos cuantos años, se puede usar, ya, no sé, alguien nos ha dado permiso para usarlo, no sé quién fue, pero alguien en algún sitio dijo que ahora ya se puede usar y ahora ya la gente lo usa. Y con los diafragmas pasa lo mismo. Ahora no se pueden usar diafragmas muy cerrados. Pues bueno, pues cada uno que haga lo que haga. A mí me encanta a veces trabajar con diafragmas así, porque me parece que aporta para la secuencia, otras veces no. Lo que no creo que funcione son como tomar las herramientas como dogmas. Esta herramienta hay que usarla así y esta otra hay que usarla de otra forma y ya está. ¿Sabes? Porque eso simplifica tanto nuestro trabajo y nuestra creatividad. Como si fuera Zota Caballo Rey. Entonces parece que usas apertura máxima y todo es enfocado y ya es cinematográfico. Y dices, bueno, pues poco cine has visto tú. Es decir, el cine de los últimos años a lo mejor era así, pero hay cine maravilloso con diafragmas muy cerrados y con una profundidad de campo muy alta. Y bueno, no sé, que creo que sería que adaptar a la película, a la serie y atreverse un poco y proponer cosas que sean interesantes para la historia. No quedarse en las normas que alguien escribe, que además yo no sé quién las escribe, porque si lo supiese quién escribe esas normas, pues podría charlar con él y preguntar. Pero son como convenciones que no sabes de dónde salen, que ahora eso está mal visto usar eso, o el Zoom ahora es una horterada. Yo creo que eso es lo que tú has dicho, yo creo que son tendencias. Sí. Perdona, que se ha cortado, Fran. Ah, vale. Que creo que lo que tú has dicho, que creo que son tendencias. Moda. Sí, yo creo que en realidad son tendencias, modas y que tendemos a simplificar las cosas, porque nos es más fácil decir que esto sí, esto no, entonces esto ya no, ya lo descarto y solo me quedo con esto.
cuando tienes muchas opciones, pues a veces te complica, porque puedes hacer una secuencia con un diafragma, otra con otra, o una secuencia con una temperatura, otra con otra. Alguien dirá, bueno, es que hay una coherencia. Bueno, la coherencia es la que tenga la secuencia. Igual que las secuencias son disonantes entre sí, la fotografía también puede ser disonante en ciertos aspectos y tener una coherencia en otra capa. Que se puede trabajar de muchas formas y incluso cosas que en un principio pueden parecer errores, luego son maravillosas, como cuando se empezó a meter luces en cámara, flares, que eso estaba prohibidísimo y alguien decidió que eso estaba bien y ahora es como la quinta esencia de lo bello. O el desenfoque, que durante un tiempo no se podía desenfocar, no podía estar nada y ahora hay momentos que están desenfocados y como que le da naturalismo a la cosa. Pues bueno, bien, todo está bien si lo sabes usar y aporta lo que estás contando. Sin más, no, es tan difícil y tan sencillo como creo que como es. Y una duda que tenía, porque cuando se rodaba en formato fotoquímico, tú siempre tenías en pendiente el asa, el grano de la película, la emulsión, etcétera. Cuando es en digital, digamos que ahí también se pone el asa de la película, imagino. Sí, 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 funciona igual. Lo que Vale. pasa que, claro, ahora es darle un botón. Sí, Antes pero, era... pero en digital no te crea esas texturas del 16 o el 35. No, pero bueno, cuanto más sensibilidad le pongas, te empieza a aparecer ruido o grano, o como Ruido. quieras llamarlo, que es el equivalente a lo que era el grano. Hoy en día lo que pasa es que una cámara normal puede llegar a 1600 ASA sin ruido, sin grano. Claro, antes, o sea, pasar de 500 ASA era ya estar metiéndote en jardines a veces, ¿no? Y hoy en día, pues el tema del digital, eso lo ha superado completamente el tema de la sensibilidad de la película. Pero sí, se usa igual, incluso la subexposición y sobreexposición a veces también se usa de la misma manera. Sí. Y para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto que has hecho como director de fotografía? Es decir, como director de fotografía, iluminando, ¿cuál ha sido para ti lo más complicado que ha tenido que hacer? Pues en realidad nunca ha sido nada técnico. Los retos más grandes que he tenido que superar es la comunicación con los directores. Y a veces la comunicación era porque donde más lo he notado es con directores eh, americanos o que no eran españoles, ¿no? Donde eh, la comunicación, ahí te das cuenta de lo importante, porque aunque hables inglés o no, este trabajo no es solo hablar inglés o hablar, o sea, el nivel que tienes que tener para comprender y hacerte entender, porque estás hablando de cosas pequeñas, delicadas, es muy difícil. Entonces, a mí sí que eso, cuando he trabajado con directores que hablaban inglés y tal, me ha parecido complicadísimo. Complicadísimo porque te entiendes en términos generales, pero las cosas importantes, que son las cosas pequeñas, los detalles, las intenciones, al principio sobre todo te cuesta mucho. Siempre te cuesta mucho cuando empiezas a trabajar con un director porque las comunicaciones, las relaciones humanas requieren tiempo, ¿no? Eh, pero cuando no hablas el idioma, me parece que a veces es dificilísimo, dificilísimo porque es que son cosas muy pequeñas y son sutilezas muchas veces que cambian, que lo cambian todo. Entonces ahí es como, wow, esto es un problema que no sé cómo superar. ¿Y con qué directores has trabajado como director de foto? Pues he trabajado, se me va a olvidar el 90%, pero pues he trabajado con Carlos Sedes, con Alberto Rodríguez, con Félix Vizcarret, eh, con Jorge Sánchez Cabezudo, eh, con... madre mía.
es que me da rabia porque me voy a olvidar a casi todos. Con Gideon Raff, con Satya Modeo, tengo muy mala memoria. Hombre, Y se me olvidan el 90%. Claro, pero yo creo que has trabajado con... Sí, sí. Que claro, que yo creo que es que Jacobo, que yo creo que es que la lista tiene que ser muy grande, porque yo creo que tú llevas cerca de, puede ser 20 años trabajando en la industria. Sí, sí. Y sí, sobre 20 años, sí, sí, sí. Sí, a lo mejor, no sé, puede ser 30, 40 directores o más, creo que con los que he podido trabajar. Entonces, es difícil porque además, ¿sabes qué pasa? Yo tengo muy mala memoria para los nombres. Y basta que me pregunten por alguien para que se me empiecen a nublar y no me acuerdo. Pero sí, la verdad es que han sido muchos, sí. Sí, sí. Pues desde aquí te quiero darte las gracias por tu gran trayectoria como director de foto, y ahora me gustaría hablar de tu otra función también, tu otro trabajo que ahora está empezando, ¿sí o no? Y como director de cine. Te quería preguntar, ya que has estado en el departamento de foto, como director de cine, ¿qué cualidades tiene que tener un director? Hombre, hay muchos tipos de directores y cada uno tiene las suyas. Hay directores muy técnicos, otros menos técnicos. Para mí, a mí lo que más me interesa es los directores que saben transmitir las emociones. Y esas emociones en términos de ritmo, de pulso narrativo, de enganchar al espectador, de emocionar. Y esto es lo que me interesa a mí. Hay otros directores que son muy mainstream, que saben contar las historias muy grandes, con mucho despliegue técnico, que es otra fórmula. Pero bueno, a mí la que más me interesa es ese tipo de directores. Pero yo creo que también un mismo director tiene que ser una persona que esté tomando decisiones todo el rato. Sí, sí, al final, pues bueno, en un rodaje, digamos que el director es el capitán y al final muchas decisiones pasan por ti y tienes que estar preparado para tomarlas. Saber que a veces acertarás, otras te equivocarás, pero bueno, que es parte del juego, siempre teniendo en la cabeza el objetivo final y general y la idea general, y a partir de ahí tienes que tomar decisiones y pero está tomando, te pagan por eso. Sí, sí, pero digamos que está tomando decisiones hasta en la pospo. Sí, 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 desde el minuto uno. De momento, y para eso hay que... Yo creo que lo digo como si yo no lo tuviese, pero lo tengo, pero no hay que tener miedo a tomar decisiones. Creo que lo importante, como hablábamos antes, es tener la idea en la cabeza de lo que quieres transmitir, contar y cuál es el final. Y a partir de ahí, atreverse, pensarlo, obviamente, pero como tienes que tomar tantas, es como el concepto general y a partir de ahí vas a tener que tomarlas. Y no tener miedo a tomarlas, porque te vas a equivocar. Porque quien toma 100 decisiones en un día, pues se va a equivocar. Y en un porcentaje mayor o menor, pero te vas a equivocar. Entonces, bueno, algunas te equivocas, otras aciertas y para adelante. ¿Y cuál es tu manera de trabajar con los actores? Pues sí, en el set. Bueno, yo intento en general adaptarme a los actores que están en el proyecto. Obviamente se supone que ya has escogido y buscado actores que te funcionen para los personajes, pero bueno, cada actor es un mundo. Y entonces yo creo que es importante que ellos sientan confianza en ti, que se sientan seguros en el set, porque al final es un trabajo en el cual están muy expuestos. Y es
yo creo que es, dentro de este sector, la gente dice que los actores tienen mucho ego, los actores pues, tienen ego como tenemos todos los demás. Y yo te diría que a veces creo que menos, porque son los que más acostumbrados están a que le digan que no en un casting. Pero yo creo que, se lo dicen 100.000 veces. Yo creo que esto, a cualquier persona que quiere ser director de foto o tanto de producción o a cualquier oficio, lo más normal no es en actor. En cada uno de los departamentos, lo más normal es que te digan siempre que no hasta que no entras. Sí, sí. Eso es. Y luego en el propio set hacen una toma, vienen con una idea o plantean algo y no, mira, esta frase tienes que decirla más así, esto yo creo que es más así, o sea, le puntualizas cosas y se adaptan, lo cogen, lo hacen suyo, se lo toman bien y van para adelante. Esto a los técnicos no estamos tan acostumbrados a que nos corrijan tanto los detalles y entonces yo creo que y luego es que ellos están muy expuestos, entonces es como un material muy delicado, es decir, no que sea mejor que otro, no me refiero a que sean mejores que los demás, es decir, para hacer una tortilla de patatas hace falta patatas y huevos, pero los huevos son más delicados. Si sales del súper con una cesta con patatas y otra con huevos y andas pegando saltos, a lo mejor llegas a casa sin huevos, pero con patatas. Para hacer la tortilla te hacen falta las dos cosas. Pero hay un material que es más delicado y esto es así. Entonces, los actores, por su exposición, por cómo tienen que trabajar con las emociones, hay que protegerlos, entenderlos y ayudarlos. Y a mí me gusta estar en ese camino, estar cerca de ellos físicamente, en el set, pegado a ellos todo lo que puedo y apoyándolos y pues si hay algo que matizar o corregir o encauzar de otra forma, intentarlo, que ellos se sientan seguros y convencidos que yo no voy a dar nada por bueno, que no esté bien, que confíen en mí y cuando se establece esa comunicación y esa relación, pues la verdad es que va todo muy bien y que esto es un juego y que hay que probar, disfrutar, pasárselo bien y creo que eso muchas veces no pasa, entonces que se atrevan. Para mí es darles la confianza o intentar darles la confianza para que se atrevan a hacer cosas y si eso que hacen no funciona, pues hacemos otra cosa. O sea, no estamos operando a nadie y que te equivocas y le has cortado por donde no es y dices, hostia, ¿y ahora qué coño hago? Aquí tenemos otra toma y podemos... o sea, hay muchas herramientas para que no haya problemas en ese sentido. Entonces, que no tengan miedo. Y creo que al final el miedo es un lastre para todos y para los actores es como algo que te atenaza y que hace que no puedas ni disfrutar, ni expandirte, ni proponer, ni crear. Entonces, creo que generar eso es como lo más importante. Luego, obviamente, estar atento a los detalles y a las cosas y con la cabeza en lo mismo de antes, en el camino, en el final, que es lo que queremos conseguir. Pero yo creo que también que con los actores en el set es una forma de estar jugando. Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que a veces, o yo he sentido que hay a veces que los actores vienen con miedo. Y bien sea porque no te conocen o porque no se fían o porque están como tienen o no tienen el personaje aún claro o no se atreven a hacer ciertas cosas. Pero yo creo que y yo lo entiendo. Yo creo que es al contrario, porque si hay un actor y tiene un director que no le da indicaciones, yo creo que eso ya lo tiene que volver loco, porque está haciendo cosas y no sabe el director, si no le da ninguna indicación, el mismo actor no sabe por dónde tirar, yo creo que se siente más cómodo un actor cuando tiene un director que está todo el rato hablando con él, jugando y diciéndole todo el rato cuál es la intención y qué es lo que quiere. Sí, yo creo que sí, pero que a veces yo siento que como al final
de alguna forma tú traes una propuesta de casa, porque aunque tú has ensayado y tal, pero al final todos en casa trabajamos, pensábamos tal cual. Y hay actores que, y pasa mucho con actores que no son los protagonistas, con los cuales tienes más trato, más tiempo de trabajo, vienen para hacer un papel pequeño. Al final un actor, igual que pasa también a los directores, ¿no? Pero quizá a los actores más, porque tiene mayor exposición. Esto no es de todo cierto, pero hay esta creencia de que tú vales lo que tu último trabajo, ¿no? Entonces es como que hay miedo de fallar. Y todos tenemos miedo de fallar. Entonces, el miedo a fallar hace que no te atrevas. Es un futbolista que tiene miedo a fallar no tira desde fuera del área. Entonces, cuando un entrenador le da confianza a ese jugador y se empieza a atrever, no pasa nada. Si la tiras fuera, no pasa nada. Pero hay que tirar. Pues esto es siento que es un poco lo mismo. Si la tiras fuera, no pasa nada. Vamos a tirarlo otra vez. Y ya encontraremos el camino. Pero yo creo que ese miedo se te quita en plan como diciendo, voy a hacer lo que me gusta, voy a intentar hacerlo bien y sobre todo es quitarme esa presión y voy a disfrutar. Sí, pero bueno, yo creo que eso es muy fácil de decir y complicado de hacer, porque al final te juegas tu trabajo, te juegas tu imagen. Eso, desde luego, es lo que debería ser, sin duda. Pero que a veces la presión y el miedo te atenaza y creo que es lógico. O sea, lo puedo entender. A mí me pasa también. Y háblanos de tu última película, 13 exorcismos. ¿Qué nos puedo contar de ella? Pues bueno, es una peli de terror en la cual he aprendido mucho, la verdad, tanto cosas que debo hacer como cosas que no debo hacer. Fue una experiencia bonita, interesante. La peli funcionó muy bien en taquilla. Yo creo que al final el año pasado fue como estuvo entre las 11 más taquilleras. O sea, felicidades. Por la 11 me parece, una cosa así. Sí, la peli funciona muy bien. Y yo aprendí mucho. Entonces con eso me quedo. Y como hablábamos antes, aprendí tanto cosas que quiero repetir como cosas que no quiero repetir. Entonces mi valoración de la peli es muy buena, porque no porque el producto sea muy bueno, que eso lo tiene que valorar la gente que lo vea, sino porque yo saco muchas cosas positivas y que me enriquecen tanto en lo bueno como en lo malo. Y eso hace que crezca, ¿no? Entonces, en ese aspecto ha sido una experiencia muy buena, la verdad. ¿Y cuáles son tus referentes dentro del cine de terror o fantástico? Pues para esta película, ¿cuál más o menos en esta película, cuáles fueron los referentes? Pues mira, quizá obviamente El Exorcista estaba ahí. Tenía muchos referentes. Algunos de ellos eran películas que había visto como falsos documentales de terror, que ahora como no me acuerdo del título, creo que uno de ellos se llama Inside the Devil o algo así. Vale, coño, hostia, vale. Eso Inside the Devil, eso yo creo que eso es del Exorcista, ¿cómo se llamaba? Que hace poco murió. Frank. Sí, no, vale. Pero no es de este, pero vale. Es una historia también, bueno, en el Vaticano y es interesante porque es eso, es un falso documental y había algo ahí que me interesaba de intentar naturalizarlo lo máximo posible, ¿no? Como te decía, es una peli de encargo. Me gusta el terror, pero no es, digamos, si me tengo que quedar con un género, 2 o 3, no me quedo con el terror. De hecho, a mí esta peli me interesaba mucho el terror, pero también me interesaba los conflictos humanos dentro de la peli. La visión de la ciencia versus la visión de la iglesia. Me imagino que también... al final...
imagino que también el conflicto interior de los personajes. Claro, claro. Y sobre todo el punto de vista y eso creo que es algo interesante de la peli, o para mí lo más interesante, que la peli acaba y no adoctrina, ¿no? O sea, la intención no era decir, este es el camino, el que tenía razón es este y el que no tenía razón es este, sino que el punto de vista depende del tuyo. Si tú crees en la ciencia, cuando acabe la película vas a decir, hostia, pues claro, es que, ¿ves? Estaba claro. Y si crees, eres una persona religiosa y crees en las posesiones y tal, dirás, no, pero es que esto pasó por esto. O sea, que en realidad es como la vida misma. O sea, no es blanco o negro. O sea, blanco o negro lo hacemos nosotros, que somos los que le damos el tono, ¿no? La realidad es, según el ángulo que te pongas, ves una cosa u otra. Y somos a veces tan cabezones que no nos movemos ni un milímetro de nuestra posición, con lo cual siempre vemos lo mismo. Entonces, para mí eso era lo más interesante de la peli, esa parte, ¿no? Es lo que más el acercamiento que a mí más me interesaba. Háblanos de tu próximo proyecto, corrígeme, el caso Serna. El caso Asunta. Asunta, vale. Porque sí, se llamaba Asunta Serna, o creo yo. Sí, eso es. Vale. Bueno, es una ficción basada en el documental Operación Nenúfar, que es el asesinato de Asunta, supuestamente por sus padres. ¿No fue la madre? Bueno, de eso va la serie. También, que cada uno saque sus conclusiones. Hombre, parece que sí, la verdad es que parece que sí, y está condenada y tal, pero bueno, la serie también plantea en algún punto diferentes visiones, que creo que eso es interesante. Y luego también plantea, aunque en el caso de que sí sea la madre, por qué una madre llega a cometer una atrocidad así, ¿no? Y qué pasa por la cabeza o qué te pasa por dentro para que hagas eso, porque una madre, en este caso era una familia con un nivel económico alto, o sea, si te molesta a tu hija la mandas a un internado a Suiza. Entonces, o sea, intenta explorar un poco la psique de esta mujer, de esta familia, las circunstancias, el contexto, y intentar, no sé si la palabra es entender, pero bueno, colocarte en un sitio que no sea de totalitario, de esto es así y esta es una mala persona, es una loca. O sea, yo creo que también esa persona, cuando llega a estos extremos, es porque ha tocado fondo o tiene un conflicto tan grande que llega a cometer esta locura. Y es más, ahora la actriz principal tiene... Candela Peña. Ya de lo que está hablando, imagino que Candela Peña es un papelazo, porque un personaje así, donde le ha tenido que pasar algo para cometer esta locura y que tiene un conflicto interno, es que estoy deseando que se estrene para ver la serie. Sí, Candela ha hecho un trabajo increíble, absolutamente increíble. O sea, ha hecho una metamorfosis con Rosario espectacular. O sea, la serie yo creo que merece la pena por muchas cosas, pero desde luego por Candela. Y a mí me ha merecido la pena hacerla por el trabajo con los actores. O sea, ha sido en registros muy distintos y en tonos muy distintos, porque los personajes así lo son. Pero Candela es un auténtico animal. Estaba también Tristán Ulloa, que hacía de Alfonso Basterra, el marido, que es en otro registro absolutamente distinto al de Candela, pero también con una delicadeza y una sensibilidad increíbles.
María León también haciendo un personaje estupendo. Bueno, Javi Gutiérrez, que hace del juez, que es una delicia trabajar con él y se ha hecho un papel increíble, divertido, bueno, profundo a la vez. Francesc Orella es uno de los abogados. Está también mis lagunas con los nombres. Raúl Arévalo. Hostia. O sea, el casting es Alicia Borrachero, Carlos Blanco. O sea, no sé. De un reparto. Ricardo Barreto. Bueno. No, el casting es absolutamente espectacular. O sea, es un dream team de actores españoles y muy, muy enganchados con la historia. Entonces creo que eso ha sido un regalo para mí poder hacerla, la verdad. Y una pregunta, por curiosidad, ¿quién escribió el guión? Porque veo que a la hora de escribir una historia así, o es una adaptación de una novela, pero la persona que ha tenido que escribirlo es una persona que sabía mucho del caso, y imagino que la persona que escribió esto tenía mucha carga emocional. Pues mira, la serie está basada en un documental que se llama Operación Enófar. Y el escritor de la serie, bueno, esta serie está escrita por 4 o 5 personas, pero digamos el creador y el guionista principal es el mismo que el documental, que es Ramón Campos. Y Ramón tiene un conocimiento absoluto, como yo creo que nadie en este país, de esta historia. O sea, él conoce al dedillo y el más pequeño detalle, ha tenido acceso a muchísima documentación y bueno, la serie seguramente te puede gustar o no, te puede tocar o no, pero lo que es indiscutible es que está súper bien escrita, con toda la información, con todos los detalles y con un rigor absoluto. Es decir, no hay asesoramiento por parte de jueces, creo instructores. Que esto tiene trabajo primero de documentación. Sí, claro, aquí la suerte es que la suerte es que gran parte del trabajo ya estaba hecho por el documental. Entonces, bueno, esto ahora hay que traducirlo a una ficción, que tiene su complejidad también, la verdad. Y sobre todo que hay tantos datos que afectan, no es fácil. Yo lo que veo que cuando es un hecho real y lo quieres ficcionar, hay momentos en la vida real que no pasa nada, pero realmente en la dramaturgia tú tienes que estar continuamente dramatizando, como poniéndole conflictos y obstáculos, porque si no parece de que si el personaje lo consigue todo fácilmente, como que no hay dramatización. Sí, en este caso el drama estaba muy, muy presente y muy servido. Aquí, bueno, no quiero destripar, pero es que desde el minuto 1 está todo, pero porque la historia es así, es decir, son estas cosas que le pasa también al caso de la escalera, ¿no? Que tú dices, coño, pero ¿cómo puede ser que esto suceda así? Esto, si lo escribe un guionista, sería malo, porque no te crees que todo eso pase. Una cosa es dramatizar y otra cosa es, esto se excede. Pero como sabes que es real, dices, esto es increíble. Y cada giro es no. Y ahora va a pasar esto. Entonces, creo que estos casos tienen esta capacidad que dices, si lo hubiese escrito un guionista, a lo mejor no me interesaría mucho. Porque me parecería a veces incluso ridículo. Pero que está haciendo esto en este momento, pero es que es verdad. Estaba haciendo eso en ese momento. Entonces, bueno, combinar eso con que mantenga al espectador y que tenga también una cierta coherencia, ¿no? A veces es casi bajar
lo dramático, porque si te vas a lo real, parecería una cosa muy, muy loca, ¿no? Entonces, cómo balancear eso con toda la información que hay que transmitir, que es mucha. Me parece un trabajo realmente complicado, la verdad. Y felicidades por tu último trabajo y te deseo toda la suerte del mundo con el caso Asunta. Y para terminar, ¿qué consejo daría a jóvenes cineastas que se quiere dedicar tanto a la dirección de fotos o a la dirección? Pues, hombre, como consejo general, que esto de dar consejos es complicado, pero que, que jueguen, que trabajen, que hagan y que se atrevan. Y, y que tengan amor por el trabajo y yo creo que con eso eh, tal vez tardas más, tardas menos, pero creo que sí hay un verdadero interés por contar historias. Y obviamente adquieres unas capacidades y las capacidades solo se adquieren, excepto casos de genios, que yo no conozco ninguno, los hay, pero yo no los conozco yo personalmente. Yo lo que conozco de la gente que me rodea que ha tenido suerte, entre comillas, o que le ha ido bien, es porque han trabajado y han probado y han fallado y han persistido. Y, y sé que es difícil persistir cuando las cosas no van bien, porque cuando van bien es muy fácil insistir, pero cuando van mal es jodido, y sobre todo cuando estás empezando en algo que no sabes si eso va a tener recorrido. O sea, si a ti ya te cuentan la película de tu vida y sabes que te va a ir bien, dices, bueno, voy a pasar estos años de mierda, sufriendo, pero luego sé que me va a ir bien. Pero, claro, ahí ya entras en dudas, entiendo que es difícil ese momento, ¿no? Entiendo, no, es difícil. Pero que insistan y que rueden y que prueben cosas y que si no funciona, pues no pasa nada. No han matado a nadie. Que prueben otra vez, sabiendo que les ha gustado y que no les ha gustado. No tanto por lo que digan los demás, sino por su propia valoración. Porque a veces lo que para uno es un error, para otro es un acierto y una maravilla y a partir de ahí sale un camino. Entonces, yo creo que lo más importante y lo que hay que hacer es hacer. Hacer. Y después de hacer, hacer más. Y no parar de hacer. A veces bien, a veces mal, a veces muy mal, pero tener la capacidad de hacer. Y las ganas, porque hay que tener ganas, porque a todos nos gustaría empezar y hacer grandes películas, pero la realidad es que normalmente hay casos que sí, pero la realidad es que empiezas poco a poco haciendo cosas medio malas o malas y luego si persistes y trabajas, pues va mejorando el nivel hasta que llegas a un punto que, bueno, que más o menos tu nivel medio es bueno. Y yo creo que ese es el camino para todos. Y vamos, yo estoy en él intentando trabajar y que aparezcan cosas y trabajar. Mi objetivo es trabajar para que llegue el punto, al final de ese camino, que será el inicio de otro, pero como que subas el step del nivel, ¿no? Y vas poco a poco, un paso, otro escalón, y saber que eso es natural y es un proceso. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí ha sido un placer poderte entrevistar y compartir tu pasión por el cine. Pues un placer para mí también y muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias.